Los peruanos somos una gran mixtura de razas con variedad de creencias y costumbres. Nuestra diversidad es vista como un obstáculo, pero si la apreciamos y reconocemos, puede convertirse en una de nuestras mayores fortalezas. Hoy en el programa hablaremos sobre multiculturalidad y derechos humanos. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. Somos más de 29 millones de peruanos y cada uno tiene sus propias raíces culturales y raciales. Nadie puede negar que este territorio que compartimos en común alberga miles de costumbres, tradiciones y comunidades diferentes. Tan solo en cuanto al folclore, contamos con más de 3.000 fiestas populares y 1.500 géneros musicales. Una cultura se reconoce como un conjunto de formas y modos adquiridos de concebir el mundo, de pensar, de hablar, de comportarse, de organizarse socialmente, sentir y valorarse a uno mismo en cuanto individuo y en cuanto a grupo. Es así que somos un país multicultural. Sin embargo, esta es una realidad que recién se ha aceptado en los últimos años. Los derechos de las comunidades nativas han sido reconocidos progresivamente a lo largo de la historia de nuestro país. En el siglo XIX, las poblaciones indígenas estaban excluidas del sistema, por lo que sus integrantes no eran considerados ciudadanos. En 1920, el presidente Augusto B. Leguía impulsa algunas reformas sociales que incluyen por primera vez a los pueblos originarios. Años después, en el gobierno militar de Velasco Alvarado, se aborda la problemática indígena a través de la reforma agraria y de cambios en el sistema educativo. Posteriormente, la Constitución de 1979 profundiza en estos temas y logra incluir los derechos indígenas sobre sus tierras, su cultura y su participación política. En el artículo 2, inciso 19, señala que todas las personas tienen derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. A pesar de este avance, todavía nos falta mucho para lograr un Estado multicultural. Para ello, es necesario que se planteen nuevos enfoques sobre las leyes ya existentes y que se permita una mayor participación de las culturas originarias en el gobierno. La educación bilingüe intercultural, que todavía es limitada en el Perú, es uno de los aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta, tanto en zonas rurales como urbanas, puesto que permite que desde pequeños aprendamos a convivir en armonía con la gran diversidad de culturas que existen en nuestro territorio. De esa manera, la multiculturalidad puede convertirse en la mejor arma para el desarrollo en el país. Bien amigos, acabamos de ver nuestro informe sobre multiculturalidad y derechos humanos. Para empezar a conversar sobre este tema nos encontramos como todos los sábados con el doctor Francisco Morales, secretario general del Tribunal Constitucional. Buenos días, Francisco. Buenos días, Stephanie. Francisco, ¿cómo se relacionan estos dos conceptos? Bueno, la Constitución de 1993 establece que el Perú es un país, una nación multicultural. Es decir, por primera vez se reconoce en la última cincuentena de años, se reconoce que en el Perú no solamente están las personas que vivimos en la costa, sino que también están otras culturas, fundamentalmente las culturas de la Amazonía, los pueblos aymara, quechua, ¿no?, que son los pueblos que existen en el Perú. Y este reconocimiento también va de la mano con todo el catálogo de derechos fundamentales y derechos constitucionales que vienen siendo reconocidos a nivel mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, cuando hay una colisión entre estos dos conceptos, con estas dos manifestaciones, es que debe haber una prevalencia, ¿no? Generalmente la prevalencia está en los derechos humanos, en los derechos fundamentales. Es decir, las culturas peruanas, las culturas estas que podríamos decir no occidentales, también tienen que concordar con estos conceptos como el derecho a la libertad, a la vida, a la dignidad humana y al respeto del otro, ¿no? Esto es algo que es un proceso de entendimiento de estos dos conceptos.
Ok, Francisco, muchas gracias. Amigos, nosotros vamos a estar hablando sobre este tema durante todo el programa. Ahora vamos a hacer una breve pausa, pero al regresar estaremos en una entrevista con el doctor Wilfredo Ardito, profesor de Sociología del Derecho de la Universidad Católica. No se mueva. Bien amigos, estamos de regreso aquí en Tus Derechos y ahora nos encontramos con el doctor Wilfredo Ardito, profesor de la Universidad Católica. Profesor, bienvenido al programa. Muy buenos días. Primero, explíquenos por qué es que el Perú es un país multicultural. Sí, bueno, en el Perú existen muchas culturas porque es un país que tiene un importante número de habitantes indígenas. La población indígena tiene sus propias formas de percibir la vida, la naturaleza, la sociedad, la familia, y esto implica que tienen aspectos culturales distintos de la cultura occidental, pero también es verdad que con casi 500 años de presencia de personas de ascendencia europea, con la conquista y luego con sucesivos grupos de inmigrantes, esta población indígena ha incorporado muchos elementos culturales que antes no conocían. Entonces, las culturas en el Perú están permanentemente cambiando y en algunos casos es difícil pensar que existan culturas totalmente puras por todo ese proceso intercultural que se ha vivido durante estos últimos años. Este proceso del que usted habla es algo que estamos notando recientemente. Antes no se solía hablar tanto de eso, ¿no? Las personas tenían conocimiento del quechua y listo, ¿no? Para ellos era otro mundo. En cambio ahora sí estamos aceptando que somos una nación con diferentes costumbres, diferentes creencias. ¿Por qué es que ha habido esta especie de relegación? Antes lo que se pensaba es que había una cultura, la occidental, y los indígenas eran como la gente sin cultura. Ahora se acepta de que puede haber distintas culturas en un país. Entonces hay una aceptación de la pluriculturalidad, la multiculturalidad, pero hay que dar un paso más, que es el paso a aceptar la interculturalidad. Entonces aceptar que yo, que soy de la cultura occidental, tengo elementos de culturas indígenas, que yo soy de culturas indígenas, tengo elementos de la cultura occidental, entonces, y poder reconocer esa situación que a veces, como se decía, solamente se reconocía, bueno, hay idiomas distintos, pero ahora se sabe que hay algo más, hay concepciones culturales diferentes, y esto puede explicar que a veces haya políticas estatales que se realizan sin tomar en cuenta esas particularidades, y esto puede generar toda una serie de dificultades. Y es importante que esto sea más reconocido y trabajado por todas las autoridades. Justo a ese tema iba, porque el derecho como tal, los derechos humanos, nacen de una concepción occidental, ¿no es así? Y al final terminan, no se han integrado del todo con las culturas que tenemos, bueno, en nuestro caso, en todo el Perú. Ese es uno de los temas más importantes en cuanto a los derechos humanos, porque si bien surgieron en un contexto occidental, después de la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, no eran conocidos, digamos, en culturas asiáticas, africanas o en las culturas indígenas en el Perú. Sin embargo, pese a su origen occidental, lo que nosotros creemos es que son válidos para todas las culturas. Entonces, una persona de origen aymara, un shipibo o un aguajún tienen derecho a la vida, derecho a no ser maltratados, derecho a la salud, derecho a la educación. Los derechos humanos, por su misma condición de universales, no son derechos solamente para un grupo cultural, para el grupo occidental o ni siquiera para el grupo que tiene la educación para comprenderlos mejor, sino también inclusive para la gente que no los comprende. Aún personas que no hablan castellano, que no tienen noción de las normas, aún ellos tienen estos derechos fundamentales. El asunto es que dentro de determinadas culturas esta concepción como tal no existe.
Entonces, es posible, de hecho, en una serie de culturas, que las personas estén socializadas más en cuanto a sus deberes que a sus derechos. Entonces, las personas saben que tienen obligaciones, pero no piensan que tienen derechos que puedan exigir. Entonces, ahí es donde los derechos humanos tienen que buscar incorporar y adaptarse a culturas diferentes, para generar también que en esas culturas haya un reconocimiento del derecho de la mujer, el reconocimiento del derecho de los niños, el reconocimiento de derechos a decisiones individuales, porque todavía es posible en el Perú que haya grupos humanos donde se considera que el matrimonio tiene que ser decidido por los padres de una chica, aún a los 14 o 15 años, y se piensa que ella no tiene el derecho para escoger quién va a ser su pareja. Entonces, ese tipo de prácticas culturales van en contra de una posición de respeto por el derecho a la libre determinación sobre la vida personal. Y en ese caso, paulatinamente, lo que esperamos es que dentro de las culturas indígenas también se pueda reconocer la existencia de derechos humanos, aún dentro de las prácticas culturales. ¿Qué puede hacer el Estado para eso? Para dar este tipo de conocimientos, para dar información y a la vez permitir que sus derechos sean exigidos por ellos mismos. Bueno, yo creo que el trabajo fundamental es el trabajo de difusión. O sea, nosotros tenemos que, en el Perú todavía se realiza la difusión desde el Estado básicamente en idioma castellano. ¿Qué pasa con varios millones que hablan quechua, medio millón que habla aymara? Todas esas personas tienen inclusive más necesidad que los castellanohablantes de conocer sus derechos. Entonces, por ejemplo, un programa de televisión que difunde en quechua el derecho de la mujer sería importantísimo. Trabajar toda la problemática de derechos de los niños sería fundamental. Todo lo que son normas sobre el medio ambiente sería muy importante. Y también, en algunos casos, es necesario que el Estado dé algún tipo de apoyo para que la población sienta que el Estado les puede estar transmitiendo sus derechos. Ejemplo, yo soy un campesino y tengo problemas hasta para tener mi documento de identidad. Entonces el Estado tiene que procurar que no exista un indocumentado en el Perú. O sea, todas las personas que tienen este problema tendrían que obtener sus documentos gratuitamente, porque se sabe que para el DNI uno necesita partida de nacimiento, y si no me inscribieron hace 30 años, esa persona no existe para el Estado. ¿Qué hacer en este tipo de casos? Entonces, la problemática de la inclusión y también tiene que tener un componente intercultural. O sea, cómo yo puedo llegar a un determinado sector de la población frente al cual hay esas barreras lingüísticas, geográficas, culturales, y cómo puedo acercarme a ellos en una serie de realidades que están viviendo. Ahora, dentro de las comunidades hay un tema que es bastante interesante, que es que hay aparentemente dos gobiernos en paralelo, ¿no? El gobierno que es impuesto por el Estado, el alcalde por el que hay que ir a votar, y a la vez hay un jefe de la comunidad que es elegido por el pueblo por sus logros, por su aporte, por su sabiduría. ¿Cómo es que confluyen estas dos entidades o estos dos tipos de gobierno? Sí, bueno, normalmente, aún dentro de las comunidades, existe una regulación que el Estado estableció. En el caso de las comunidades campesinas y nativas, en los años 70 se decretaron un estatuto de comunidades campesinas y una ley de comunidades nativas. Y las comunidades se adaptaron a esto. Ellos tienen presidente, secretario, tesorero, junta directiva, de forma muy similar a una asociación civil sin fines de lucro. Estas comunidades tienen a su vez la relación con el Estado y las prácticas culturales. Entonces, de alguna forma, ellos están logrando poder vincularse a su propia cultura y al Estado. Pero es posible que existan situaciones donde se pueda percibir que se dictan normas que son ajenas o que las comunidades no las entienden como propias. Entonces, no se da tanto en relación con el alcalde, pero sí en relación con algunos aspectos que dice la ley. La ley señala, por ejemplo, que el matrimonio es monogámico. ¿Qué pasa en una comunidad nativa donde tradicionalmente el matrimonio es poligámico? Entonces el Estado considera que hay una persona que tiene una esposa y la otra es su amante o es infiel. En cambio, la comunidad consideran que la otra mujer es la segunda esposa o la tercera esposa. Y para ellos es algo normal. normal. Para ellos es normal. Entonces ahí uno puede encontrar un problema entre dos culturas.
o la persona que tiene relaciones con una menor de 14 o 15 años, lo cual es aceptado por su cultura, pero es prohibido por el Estado. Entonces allí hay situaciones en las cuales efectivamente es como que hubiera normas que están establecidas y la población tiene sus propias prácticas culturales. También puede darse el caso que el Estado señala que determinada falta ya prescribió, ya no puede haber justicia frente a esto porque ya ha pasado demasiado tiempo, pero para la gente de la comunidad eso es injusto. Entonces ahí hay toda una serie de diálogos que hay que plantear, porque esto puede generar frustración a la población o también situaciones de injusticia. Que es un reto que tiene que tener el Estado finalmente. Es el reto de una sociedad pluricultural y cómo en esa sociedad se tienen que vincular los derechos fundamentales. Ok, doctor Ardito, muchísimas gracias por su presencia aquí en el programa. Muchas gracias. Bien, amigos, nosotros nos vamos a una breve pausa, pero al volver estaremos con la doctora Ana Teresa Revilla, también profesora de Sociología de la Universidad Católica. No se mueva. Bien, amigos, ya nos encontramos con la doctora Ana Teresa Revilla, profesora de Sociología del Derecho de la Universidad Católica. Bienvenida al programa, doctora. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿qué es el multiculturalismo? ¿Qué es la multiculturalidad, esta que ha sido reconocida en la Constitución del 93? Bueno, este ha sido un gran avance en el Estado peruano, el haber reconocido la existencia de distintos grupos étnicos y distintos grupos que se manejan entre sí por normas diferentes, que tienen una identidad cultural propia y por lo tanto el Estado tiene que brindarles especial atención. Normalmente el Estado peruano, desde que se constituyó como tal, dio una serie de normas para proteger supuestamente a las comunidades. La primera norma que dio Bolívar fue, por ejemplo, reconocerlos como a los indígenas como ciudadanos y les dio la posibilidad de vender sus tierras. Entonces lo que pasó fue que los criollos inmediatamente compraron, entre comillas, las tierras de los indígenas y los contratos de compraventa eran una X de los indígenas. Entonces, desde ahí comenzó la desprotección de este grupo humano preexistente en el Estado peruano. Y eso ha tenido una serie de consecuencias a nivel constitucional. La primera constitución que los reconoció como comunidades de indígenas fue la Constitución de 1920, le dio una protección rigurosa en relación a la protección de sus tierras, la Constitución del 33, después la Constitución del 79 y bueno, la Constitución del 93 actual, que hizo algunos cambios en relación a la protección, pero se reconoció el tema del idioma, por ejemplo, ¿no? En la Constitución de 1993 se aborda un tema de la justicia, ¿no? O sea, se establece que las comunidades indígenas o andinas o campesinas y nativas, ¿no? Pueden tener, campesinas y nativas efectivamente, pueden tener una justicia propia. Así es. ¿Pero qué pasa? ¿Esto existe o no existe? Sí existe. Las comunidades, por estar tan separadas, normalmente, como todo poblador tiene problemas. Entonces, lo que han hecho ellos, venían resolviendo sus problemas de acuerdo a sus usos y costumbres. Entonces, ¿qué sucedía? Alguno de los perdedores, iba a la justicia formal y la justicia formal, en lugar de darle la razón a la comunidad o al jefe de la comunidad nativa, desbarataba el acuerdo, desbarataba la solución y terminaba dando una solución supuestamente legal para nosotros, pero totalmente injusta para la manera de comunicarse o de resolver sus conflictos. Entonces eso se reconoció, por ejemplo, en el convenio 169 de la OIT, se dijo que se tiene que tomar en cuenta la forma de resolver conflictos por parte de las comunidades y sobre todo en los casos que haya una sanción de tipo penal, se debe preferir una sanción no privativa de la libertad y bueno, y tomar en cuenta su especial condición de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, tenemos que, los últimos años ha habido, bueno, a nivel de Naciones Unidas también, ha habido cada vez un mayor desarrollo del tema y creo que estamos en un buen momento para que el Tribunal Constitucional comience a perfilar y comience a decidir, bueno, con una cirugía, con un bisturí más adecuado,
cómo hacer esto. Uno de los temas también que hemos abordado en este programa es, desde la perspectiva del convenio 169 del derecho a la consulta de las poblaciones indígenas, se cambió la concepción, ¿no? Antes se creía que los occidentales debíamos tratar a quienes eran de otras comunidades como si ellos estuvieran disminuidos en sus capacidades y derechos. Esto ha cambiado hoy. Sí. ¿Qué hacer en el Perú de hoy para poder respetar y reconocer las diferencias que puedan existir y que, como bien han dicho en todos estos años que ha habido estos debates, fueron los pueblos originarios de estas tierras, ¿no? Y cómo hacer para conciliar, para entendernos mejor? Aunque parezca mentira, parece que este es un problema irresuelto aún en el Perú. Una de las cosas más importantes es el tema de la educación. O sea, la educación y este programa de educación bilingüe del Ministerio de Educación tiene que continuar y tiene que tener mucho más fortalezas para poder llegar de manera adecuada a cada uno de los pueblos indígenas de nuestro país, para poder preparar a estos niños dentro de su grupo, respetando su identidad cultural, pero también para darles las habilidades para que se puedan mover y desempeñarse en la sociedad peruana en su conjunto. Pero o sea, también en los colegios particulares y nacionales de la costa y de la capital. En el caso de los colegios de la costa y de la capital, creo que habría que trabajar mucho con el tema de la no discriminación y con el tema del racismo. O sea, porque el tema va por el racismo. O sea, por ejemplo, yo no puedo aceptar, creo que, yo no sé si seguirá pasando, hay programas de televisión que caricaturizan a una mujer indígena. Ah, sí, no, todavía. Entonces, eso es inadmisible. O sea, eso atenta contra los derechos de las mujeres y atenta en mayor razón a los derechos de la mujer indígena. O sea, no es posible que se ponga como una forma de mofa o de burla, ¿no?, las características de vestimenta o de habla de una persona que corresponde a este sector. Entonces, si continuamos con eso, no estamos contribuyendo a un país en el cual tengamos un país dialogante, en donde busquemos respetar al otro, tan igual, no importando el color de piel que tenga ni el habla originaria, porque es muy lamentable, por ejemplo, que yo trabajo actualmente en una entidad pública y en la entidad pública hay personas que hablan quechua y me encanta cuando veo que entre ellos hablan en quechua, pero eso no es usual. Son pocas las personas quechuahablantes que se animan a hablar en quechua en la ciudad de Lima, y eso es un absurdo. El quechua es un idioma que deberíamos aprenderlo muchísimo más de la gente que lo sabe, porque es el idioma mayoritario de un gran sector de la población. Y una de las cosas que, por ejemplo, se ve actualmente es que una persona que tiene como lengua materna el quechua o la aymara no es juzgada, por ejemplo, en su lengua materna y no tiene intérprete en su lengua materna, lo cual es una deficiencia del Estado todavía. Bueno, doctora, yo creo que ha sido bastante clara y creo que el Estado, el Poder Judicial, el propio Tribunal Constitucional deberán asumir el reto de equilibrar y de contribuir a que no exista más discriminación y que los conceptos de multiculturalidad sean incorporados en nuestro debate. Muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias también. Bueno, Stephanie, ya sabes, esto es lo que nos toca a nosotros, contribuir efectivamente a que no exista discriminación, y estos programas en los cuales se denigra, ¿no?, la condición social, racial, étnica de nuestros compatriotas deben ser eliminados de la televisión. Así es, Francisco. Bien, amigos, ese es un tema que debe empezar desde casa, desde niños, desde pequeños. Debemos enseñarles a todos y transmitir el mensaje a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, de que somos una nación multicultural y debemos aceptarnos y querernos como tal. Todos al final somos iguales y tenemos los mismos derechos, que es algo que venimos diciendo en este programa durante todas las emisiones. Si usted desea enviarnos sus comentarios y sugerencias sobre este u otros temas, lo puede hacer a nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe y a nuestra cuenta de Facebook tusderechos-TV Perú. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en TV Perú, mucho más que ver.